Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Hola a todos, bienvenidos. Un placer estar nuevamente con ustedes para hablar de un tema bastante interesante en este capítulo número 23. Vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Y bueno, quizás a veces como que negamos la situación y yo no tengo ningún conflicto en mi grupo, en mi iglesia. Y realmente a veces es negación absoluta porque en cualquier equipo de trabajo eclesiástico suelen haber conflictos, algunos un poco más graves que otros, pero hay, y nosotros como líderes tenemos que aprender y saber cómo gestionar estos conflictos para poder ser mediadores, personas que puedan ayudar a resolver estas cuestiones, ¿no? Tal cual, y parte de nuestra función principal como líderes es justamente saber reconocer los conflictos. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero necesitamos ser resolutivos en esos momentos, especialmente donde se genera alguna problemática dentro de nuestro grupo o que sea de afuera y que esté afectando al equipo también. Bien, y si consideras, un palazo va a ser, pero si consideras que este episodio lo tiene que ver alguien en específico, compartí este video, seguinos en redes sociales y déjanos tus comentarios siempre sobre cuál es tu opinión, si consideras que está bien lo que estamos diciendo o no, y nos parece interesante también escuchar otros puntos de vista. Así que dicho esto, arrancamos. ¿Cómo están esos mates? Y más o menos. Sí. Bueno, vamos a orar para que Dios te unja y estén ricos esos mates. Y arrancamos con el desarrollo del tema, que es primero decir, bueno, ¿qué es un conflicto? ¿A qué llamamos un conflicto, no? Y es una situación en la que dos o más personas, grupos, o tienen diferentes ideas o chocan entre sí, o hay diferencia de intereses, valores, creencias, necesidades o percepciones. Como somos todos distintos, como pensamos todos distintos, siempre va a haber diferencias y esto puede llegar a generar conflictos si encima hay todavía inmadurez, no hay cómo saber resolver o lidiar con estas diferencias, por lo cual ahí quien es maduro es el líder, por lo cual tiene que ser quien intervenga y esté en esta resolución de conflictos de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son estas causas, Timo, que generan conflicto más allá de lo mencionado recién? Bien, vamos a mencionar algunas causas que son... Algunas vamos a mencionar acá: problemas de comunicación, relaciones interpersonales, falta de confianza, expectativas frustradas, ausencia de procesos o falta de claridad en las reglas. Bueno, todas estas cosas que nombraste suelen generar conflictos, por lo cual cuanto más empecemos como a aprender, a desarrollar ciertas habilidades, cada vez vamos a disminuir la cantidad de conflictos que haya en nuestros grupos, porque si yo empiezo a gestionar la comunicación y empiezo a enseñar sobre cómo comunicarnos, cómo expresarnos, bueno, cada vez va a haber menos problemas de interpretación en una comunicación, por ejemplo. En cuanto a relaciones interpersonales, lo mismo. Cuando empezamos a crecer en la palabra, en la madurez espiritual, bueno, cada vez va a haber menos envidia, menos celos, que son generalmente los generadores de conflictos, ¿no? Me gustó mucho esto de ausencia de procesos o falta de claridad en las reglas. Cuando no le avisamos a nuestros equipos, a nuestras congregaciones, qué cosas se pueden hacer acá adentro y cuáles no. La gente entonces, bueno, como que a veces al no decirlo lo damos a la interpretación. Yo pensé que se podía hacer o no se podía hacer, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, creo que a veces en el liderazgo fallamos en tener claridad en cuanto a estructura, en cuanto a procesos, a canales correctos de comunicación, cómo vamos a informar, quién lo tiene que informar, en qué momento se informa, cuando hacemos una planificación, cuáles son los plazos. Yo creo que todas estas cuestiones que a veces dentro de las iglesias no las tenemos mapeadas, no las tenemos claras, no las tenemos aterrizadas dentro de la estructura eclesiástica, pero ayuda al funcionamiento del equipo. Cuando nosotros a nuestros equipos le bajamos una comunicación clara,
pueden haber, digamos, algunas fallas, pero nuestra comunicación y nuestra bajada tiene que ser clara. Esto es blanco, esto es negro. A esto lo consideramos blanco, esto lo consideramos negro. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con nuestra comunicación, tiene que ser clara, específica, como en algunos de los episodios hablábamos sobre esto, y creo que los procesos son necesarios. A veces son un poco engorrosos en algunos casos, pero tener una estructura, tener procesos claros ayuda a que el cuerpo entienda qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Sí, si bien todas estas causas que nombramos, si las sabemos gestionar y somos sabios en gestionarlas, podemos reducir los conflictos. Los conflictos siempre van a estar porque somos seres humanos y no vamos a poder tener ese ideal de que, bueno, en mi grupo, en mi iglesia nunca va a haber un solo conflicto. Somos seres humanos y estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Y algo que creo que tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Creo que eso es algo que a veces nos cuesta entender, que cuando nosotros bajamos una comunicación como líderes, vas a tener, no sé cuántas personas tengas en tu equipo, 5, 10, 20, 2, 4, no sé, pero con distintos pensamientos, distintas interpretaciones, distintas visiones, por lo cual puede pasar que te van a venir con algún cuestionamiento, y eso es saludable para el equipo. Eso es saludable para el desarrollo y el crecimiento, porque te van a dar una visibilidad que vos como líder no tenés. Entonces, aprender a convivir con las diferencias es necesario. La Biblia nos enseña, sopórtense, decía Pablo, ¿no? Sopórtense claro. Entre ustedes. Y eso es necesario. Entender que del otro lado hay una persona que piensa completamente diferente, pero bueno, no tiene que ver con lo que piensa, sino con la intención y las formas en las que bajamos nuestros pensamientos a veces. Así es, entonces ya vimos qué es un conflicto, cuáles son algunas de sus causantes, pero ahora vamos a ver cómo podemos llegar a resolver los conflictos. Y siempre te traemos cuestiones prácticas, es un paso a paso que, insisto, siempre volvemos a lo mismo, pero las cosas no se resuelven improvisando. A veces sí y te puede salir bien, pero siempre hay un proceso para poder resolver conflictos y te vamos a dar, son 8 pasos para poder resolver conflictos. Entonces, el primer paso es identificar el problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Como, bueno, estar atentos. Un líder, y esto es importante y siempre lo decimos, un líder tiene que ser un observador, alguien que presta atención, alguien que no solamente escucha, sino mira el lenguaje corporal de sus discípulos. Creo que este es el primer punto, ¿no? Me he encontrado con grupos que están estallados, pero el líder no se da cuenta de que hay un problema. Bueno, primer paso, el líder tiene que estar observando, identificar cuáles son los problemas de su grupo, cuál es el problema principal. Y esta es la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y empezar a averiguar, ¿sí? El segundo punto es resumir datos, es decir, ¿qué sabemos? Tengo un problema, ya lo identifiqué. Bueno, a ver, voy a empezar a recabar información sobre este problema. Y el tercero es fundamental, hacer como un análisis de estos datos. Entonces es, ¿cuáles son las causas fundamentales de esto? Y acá me detengo, Timo, no sé qué opinas vos, pero a veces quizás vemos un problema y solo recurrimos a alguien para que nos cuente qué está pasando. Y no, se trata de entender todo el panorama, de hablar con varias personas para entender las opiniones de los que están involucrados en ese conflicto y no sacar conclusión porque una persona nos dijo algo, ¿no? Creo que en este punto y en el punto que estamos analizando hoy, el líder no puede perder la objetividad de la situación. Entonces, creo que a veces es difícil porque quizás dentro de tu grupo vas a tener personas con las que tenés mayor o menor afinidad, con las que compartís más o menos cosas, porque es una cuestión lógica, pero como líderes tenemos que ser
objetivos en todo. Y esto que decía Nati recién es fundamental. No tomar conclusiones o no sacar conclusiones solamente porque escuchamos lo que una persona nos dijo y en base a eso tomamos una decisión y listo, vamos a resolver el conflicto de esta manera. Así bien democrático. Bueno, de hecho, una vez, perdón que te interrumpa, una vez me llamaron a la oficina del pastor para retarme por algo. Y dije, no, esperen, me están retando por lo que les dijo una persona y en este conflicto, había habido un conflicto, éramos dos. Entonces, no me vengan a retar, primero escúchenme y después en todo caso me retan, me disciplinan o lo que sea, pero ya se habían quedado con el testimonio de alguien y bueno, la ligué. Creo que a mí eso lo que hizo fue como, no sé, por mucho tiempo lo miré mal a ese líder que me retó, pero después ya lo perdoné, ya estoy bien. Pero creo que como que sentí que viví una injusticia, porque se me retó por algo que ni siquiera se me dio el derecho de escucharme. Che, ¿cuál es mi versión de esta situación? Y creo que hacemos mucho mal a la gente a veces abordando los conflictos de esta manera, ¿no? Sí, y a veces empezamos a tratar de resolver un conflicto desde el enojo, en los momentos donde no estamos controlando nuestras emociones, el momento en donde no estamos sabiendo tener dominio propio, creo que no podemos ni sacar conclusiones, ni tampoco tomar una decisión. Entonces es necesario que primero identifiquemos, como decíamos al principio, cuál es el problema. Empecemos a buscar información de ese problema, pero no quedarnos ahí, sino hacer un análisis. Uh-huh. Y el análisis tiene que ser bien profundo, no sacar conclusiones rápidamente, ni tampoco especular. Yo creo que lo peor que podemos hacer para resolver un conflicto es usar la especulación. Hay algo que yo siempre le digo a mi equipo y le digo, dato mata relato. Vos me podés contar todo lo que vos quieras, pero si yo vengo con datos y te estoy mostrando que la información es diferente, no me cuentes un cuento. Claro. Miremos la información y analicémosla juntos, que esa es la forma que creo que es mejor para todos y que sea de la manera más objetiva posible. Bueno, una vez que analizamos la información, el siguiente paso es generar soluciones. Bueno, la pregunta, ¿qué puedo hacer para resolver este conflicto? Entonces, buscar esa solución. Buscar soluciones, buscar varias alternativas. Bueno, podemos hacer esto o lo otro o lo otro. Bien, entonces el siguiente paso es seleccionar cuál es la mejor solución. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer ante esta situación? Entonces, fíjate que requiere de todo un sentarse a analizar. Y en ese sentarse a analizar dejamos las emociones a un costado y analizamos la situación y la pensamos. Y luego sí va a haber una instancia de oración, de búsqueda, que Dios nos guíe. Pero las emociones no intervienen. Y creo que esto es fundamental porque ahí es donde hacemos lío. Sí, nosotros cuando decimos que somos espirituales, estamos también diciendo no somos emocionales. Y creo que a veces las emociones, y más en estos momentos, porque en la resolución de conflictos el líder primeramente se ve avasallado, se ve abrumado, a veces nos vemos sobrepasados, que pensamos que no tenemos la capacidad de poder resolverlo, pero ahí está donde nosotros tenemos que ir, recorrer a la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a bajar nuestra ansiedad, como dice la palabra, echamos toda la ansiedad en Él primeramente y después, una vez que nosotros bajamos y controlamos las emociones, sometemos las emociones al dominio del Espíritu, a partir de ese momento es en donde empezamos a hacer todo esto que decía Nati, pero no ir en las emociones a tratar de resolver algo, porque vamos a echar más leña al fuego y no vamos a estar resolviendo nada, sino que vamos a estar generando un problema mayor todavía. Totalmente. Después de una vez que seleccionamos cuál es esa solución que elegimos para esta situación, lo siguiente es implementemos el plan, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a generar la implementación de esta solución? ¿De qué manera? Bueno, pensar esa estrategia. Luego, verificar. Una vez que implementamos el plan que era para solucionar el conflicto, bueno, ya está, ya intervine, ya está. No, es hacer rechequear un poquito más adelante, verificar.
¿realmente está resuelto este conflicto o solo fue como un pañito de agua fría y luego vuelve a encenderse la llama? Bueno, hay que ir haciéndole un seguimiento. Y por último, esta es la parte que más nos gusta a nosotros, es ¿podemos mejorar lo que hicimos? Es decir, continuar mejorando, generar mejoras, que no vuelva a ocurrir un conflicto como el que hubo, sino que al contrario, cada vez esto nos saque mejores, que el conflicto sea para aprendizaje y para mejora de nuestros equipos, de nuestras congregaciones. Me encanta esto de mejora continua, sería un tema hermoso para desarrollar, pero en cuanto a la resolución de conflictos, sí necesitamos buscar siempre ir mejorando, ir corrigiendo, y hay cosas que siempre tenemos que ir haciéndole foco para que no se pierda de vista y que todo lo que nosotros no le damos seguimiento tarde o temprano termina fracasando o disolviéndose. Bueno, hemos buscado en la Biblia ejemplos de situaciones de conflicto que se han vivido y esto es histórico, ¿no? No es que el conflicto es de ahora, de este siglo. Ya en el libro de Génesis vamos a dar 2 ejemplos de conflictos y de cómo se han solucionado. Entonces podemos empezar leyendo Génesis 26 del 19 al 22 y dice: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra. Ahí ya encontramos el conflicto, la diferencia de esto es mío, esto es tuyo, y el no poder compartir, ¿no? Bueno, dijeron ellos y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo un conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Entonces podemos encontrar que el conflicto es que abrían un pozo de agua y venían los del lugar y decían: no, esto es nuestro, y empezaba el conflicto entre los siervos de los diferentes lugares diciendo: bueno, esto no te pertenece a vos, es nuestro. ¿Cuál fue la solución en ese momento de Isaac? Es: no voy a pelear. Dejemos ese pozo para ello, volvamos a buscar otro más adelante. Y continuaba. Yo creo que el mayor problema que podemos tener es que ante un conflicto la solución sea pelear. Como no resolvemos nada peleando. Entonces ¿cuál es la solución? Porque tengo 2 opciones: o peleo o busco otra alternativa. Bueno, Isaac decide buscar otra alternativa. Le pasa lo mismo una segunda vez, pero no baja los brazos y continúa buscando. Y él, entendiendo que siempre era súper bendecido por Dios, sabía que Dios lo iba a bendecir, y termina el tercer pozo diciendo: bueno, es acá no tengo conflictos, acá me quedo. Creo que siempre es importante este análisis de decir: bueno, ¿cuáles son mis alternativas? Y creo que a veces caemos en la fácil, ¿no? Discutir, pelear. No dar el brazo a torcer. No dar el brazo a torcer. A veces ponemos y priorizamos nuestro orgullo y no damos lugar a que la resolución reine, digamos la paz reine en medio nuestro, y no somos quizás sabios para ir y resolver ese conflicto. Tenemos otro ejemplo en Génesis 13, del 8 al 9, que dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré
a la izquierda. Bien, acá vemos también a Abraham, no queriendo líos. Bueno, elegí vos a dónde querés ir, yo me corro. Lo importante es que haya paz entre nosotros, somos familiares cercanos y creo que un líder tiene que siempre priorizar la paz. Sí, en un conflicto uno busca la paz, no busca la división, busca la unión, porque ellos, si bien se estaban dividiendo físicamente, Abraham estaba manteniendo la paz entre ellos, es decir, la unión. Por lo cual creo que es importante entender, bueno, cuáles son las alternativas que tenemos. El no hacer nada no era una opción, porque el no hacer es dilatar y hacer que el problema cada vez crezca más. ¿No te pasó de ver un conflicto chiquito y por no haber actuado a tiempo se volvió algo grande e innecesariamente lastimó a gente? Entonces creo que ahí es donde también entender que cuando yo identifico un conflicto, tengo que buscar las alternativas para buscar soluciones y que esas soluciones sean siempre en pos de que nadie salga herido, que nadie salga lastimado. Creo que vos tenés que entender bien qué querés lograr con esa solución. Justamente entiendo yo que ese es uno de los roles principales del líder. Ser una atalaya, ser una persona que observa y que identifica posibles amenazas, porque nosotros como líderes no podemos estar ajenos a la situación que está pasando, tenemos que estar atentos a lo que pasa en nuestro grupo, tenemos que estar atentos a lo que está aconteciendo al alrededor, y si vemos una amenaza tenemos que accionar. Nosotros hablábamos en el episodio anterior sobre el costo de la inacción, y como líderes no es una alternativa, no es una opción dejar pasar el conflicto. Que nosotros ignoremos el conflicto no lo desaparece. Que nosotros permitamos que las cosas fluyan y decimos, bueno, Dios va a actuar, estamos dejando de que personas sean lastimadas, estamos permitiendo que el enemigo genere división dentro del equipo, que empiece a haber falta de confianza dentro del equipo, que las personas empiecen a tener una percepción de nosotros como personas que no tenemos autoridad o la capacidad de poder resolver algo. Y eso es muy dañino para nuestro grupo, para nuestra iglesia, para nuestro discipulado. Por eso creemos que es necesario, así como lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, podemos ver un montón de situaciones en donde las personas, los líderes tomaron la decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos dé la visibilidad y el discernimiento para poder interpretar qué es lo que está pasando. Porque hay muchas cosas que a veces están ocultas, pero si nosotros estamos en comunicación con Dios, vamos a tener la revelación del Espíritu Santo para poder identificar lo que acontece antes de que pase. Así es, y recordar siempre que la Biblia nos habla de, como líderes, resolver conflictos, pero basados en el amor, la humildad, el perdón, buscando siempre la reconciliación y la restauración de toda situación y de personas. Por lo cual, creo que es importante que tengamos en cuenta Romanos 12, habla mucho sobre esto y dice en el versículo 16, vivan en armonía unos con otros. Ese es el llamado que tenemos, por lo cual nosotros tenemos que ser facilitadores de poder de que nuestra gente viva en armonía. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Yo creo que a veces el conflicto mayor es cuando alguien se pone en la postura de que mi verdad es la única verdad y la forma en como yo veo las cosas es como tiene que sucederse. La verdad absoluta es la palabra. Después todo lo demás podemos tener diferencias, pero no significa que él esté en lo correcto y yo no. ¿Sí? Entonces, no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Bueno, ni hablar, ¿no? De vengarnos. Si somos líderes, entiendo que somos maduros espiritualmente para no tomar la venganza como algo que sea de nuestra resolución de conflictos. ¿O sí? Se supone. Bien, esperemos que no. Esperemos que no. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas.
hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y esto también es interesante. Bueno, haz lo posible. Después quiero que sepas, y acá te bajo las expectativas de que como que la gente va a respetar tu liderazgo y no vas a tener conflictos. Hay gente que quiere pelear y no quiere buscar soluciones. ¿Has conocido de esos? O sea, es como, bueno, no sé si es que no quiere solucionar las cosas, quiere pelearse, quiere que prevalezca su verdad. Bueno, la paz la vas a poder llevar adelante siempre que todos quieran esa paz, ¿no? Entonces hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Después, si no sucede, es porque se requieren de dos para eso. Y después Romanos sigue diciendo, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos, esta parte mucho no nos gusta, ¿viste? Pero dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ese es tu llamado, bendecir a quienes parece que te critican, los que te hacen el mal, los que te desean el mal. Bueno, bendecilos. Ese es el llamado. Difícil llamado. Pero bueno, está en la palabra, así que no podemos obviar esta parte. No. Bien, si llegaste hasta acá te agradecemos, esperamos que la estés pasando bien, que te gusten estos temas y si no te gustan nos podés comentar también en los comentarios que también están para eso. Nos encantaría poder recibir tu feedback, saber qué es lo que pensás sobre la resolución de conflictos. ¿Te considerás una persona resolutiva, no? Solemos a veces correrlo para un costado esquivándolo, pero la palabra nos motiva a poder resolverlos. Te invitamos también a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Spotify y en YouTube estamos como Timo y Nati Podcast. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Como siempre, identificar qué conflictos están presentes en nuestro liderazgo, en nuestro grupo, en nuestra congregación. Y una vez identificados, empezar a hacer toda esta serie de pasos que vimos de cómo llegar a esa solución para resolver el conflicto y cómo hacerle ese seguimiento para seguir mejorando y que esto no vuelva a ocurrir. Recuerda siempre, en un conflicto no se improvisa, no se mira para otro lado y mucho menos se toma venganza, sino que se actúa con sabiduría y conforme a la palabra de Dios ante todo. Así que llegamos al final y viene nuestra frase del día, que ¿cuál es, Timo? La frase final dice, la mayoría de personas gastan más tiempo en hablar de los problemas que en afrontarlos. Esto lo dijo Henry Ford. Así que te animamos a que si hay conflictos en tu liderazgo o en tu iglesia, no mires para otro lado. No es necesario estar todo el tiempo hablando de los problemas ni quejándonos, sino que lo que sí es necesario es afrontarlos y buscar una solución bíblica. Así que esperamos que haya servido toda esta información y nos reencontramos la semana que viene para más Liderazgo que Inspira.